Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes. Tercer programa de esta cuarta temporada. El programa número 216, el episodio número 216, ya 216 entrevistas que hemos tenido aquí en un Café con de Huella Deportiva. Y eso pues nos llena de orgullo, sobre todo nos transmite humildad también, porque hay que reconocer que el camino andado hasta aquí también ha sido gracias a ustedes, a las personas que cada vez que nosotros sacamos un programa nuevo, pues se conectan y pasan ahí este tiempo, esta temporada, estos ratitos que nosotros tenemos, pues pasamos divirtiéndonos, informándonos y sobre todo conociendo a personajes de la historia deportiva, del acontecer deportivo del pasado, del presente, y también hemos tenido personas que ya están dejando su huella para el futuro también. Así es que aquí en Huella Deportiva siempre tratamos del tema deportivo y sobre todo les damos a ustedes esto tan bonito que es sentirse de alguna forma optimista después de venir de una semana larga en la que muchas veces las noticias no son tan buenas. Nosotros les entregamos siempre esto que es el deporte, que siempre nos hará pensar en todo lo que ha tenido que pasar el deportista, el dirigente, la persona que le entrevistamos, pues, y eso es digno pues de motivarse y de hacer del deporte un modo de vida. Así es que esto tampoco sería posible si es que nosotros no contáramos con la ayuda y sobre todo la confianza de instituciones y personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes también. Así es que queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, que siempre se conecta todos los días, domingos, 8 de la noche. Si usted no tiene la posibilidad de conexión a internet, no tiene redes sociales, algún familiar suyo, pero quiere estar pendiente de las entrevistas como lo hacíamos antes a través de la radio, pues puede conectarse también a través de la radio, la 93.5 en FM, desde el norte de Pichincha hasta el sur del Carchi, y también con la página web de la Radio Pública de Cotacachi, radiocotacachi.com. Ahí también nos puede conseguir y puede también disfrutar de la entrevista que nosotros tenemos todos los días domingos a las 8 de la noche y toda la programación también de la Radio Pública de Cotacachi, que ahora vive la Radio Pública, y hay que felicitar también que se ha retomado todas estos programas y esta paleta nueva que tiene la Radio Pública de Cotacachi. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. También queremos agradecer a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, 2 salidas a las 6 y 10 AM y a las 2 y 10 de la tarde, y también a el regreso, ¿no? Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, la salida a las 3 y 30 AM y la otra frecuencia con la que cuentan a las 4 de la tarde. También queremos agradecer a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita y a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Y cómo no, también agradecer al auspiciante principal, al municipio de Cotacachi, que también nos informa que hay más sistemas de agua para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con la alegre participación de los moradores de la comunidad Irubí, allá en la parroquia de Apuela, y autoridades cantonales, se inauguró la obra de mejoramiento del sistema de agua en el sector de la zona de Intag, ejecutada con una inversión municipal que supera los $32,000, beneficiando a 45 familias allá en la parroquia de Apuela, en la comunidad de Irubí. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Con estos auspiciantes, nada más les pasamos un videíto para recordarles y para ponerles siempre a ellos ahí donde se merecen por la confianza que nos tienen. Volvemos en un ratito ya para la presentación de nuestro invitado. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the
Más obras para vivir bien en Cotacachi. Inauguramos el mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad Irubí de la parroquia de Apuela con una inversión de $32,000. Los trabajos incluyen mejoras en la captación, instalación de una nueva red de conducción hacia la planta de tratamiento, colocación de 1,872 metros de tubería, adecuación de un paso aéreo, optimización del sedimentador y mejoras en el tanque de tratamiento. Esta obra beneficia a un aproximado de 45 familias. Señor alcalde, agradecerle un mundo por esta obra que nos ha dado acá la comunidad de Irubí, ya que hemos estado esperando por años. Para nosotros venir a Irubí es un gusto, nosotros siempre felices de estar dando alegría con las obras, pero también sacándoles una sonrisa. Pero las obras y particularmente el agua es lo que nos da felicidad. Muchísimas gracias. Cotacachi se pone bien. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente después de estos anuncios comerciales que nosotros pues también cumplimos con esta corresponsabilidad que tenemos con nuestros auspiciantes de presentarles a ustedes también estas alternativas que ellos nos presentan. El día de hoy me complace presentarle a una persona que muchas de las personas o invitados que han pasado por aquí también lo han nombrado y se quedaban creo que en eso, ¿no? En nombrar, y el día de hoy voy a tratar de descubrir y conocer también a esta persona que vamos a presentarla el día de hoy. Él es de profesión profesor de educación física, arquero de la selección de Imbabura en aquella Copa en Pro de que siempre es nombrada aquí. ¿Por qué se nombra la Copa en Pro? Porque de ahí salieron creo que muchos futbolistas profesionales, ¿no? a diferentes equipos, pero sobre todo hace un ratito fuera de micrófonos nos conversábamos y me decía que en algún momento alguien le había entrevistado y le había preguntado si es de la ciudad de Ibarra y él había contestado que no, que es de la parroquia de San Juan de Ilumán. Así es que nos une eso también porque mi padre también es oriundo de la parroquia de San Juan de Ilumán, ya próximos a las fiestas también, y yo también me siento, ¿no? Tengo ese sentido de pertenencia también hacia ese lindo rincón de nuestra patria que es San Juan de Ilumán. Parroquia al que quien la conoce no la olvida, así dice el refrán. Les presento, él es Pablo Buitrón. Muchas gracias por estar aquí, Pablito, y yo le agradezco de corazón por este viaje que se ha pegado pues usted desde la ciudad capital hasta acá. Y le agradezco por este tiempo que me va a regalar a mí y a la gente también para conocerle un poco más y saber qué es de la vida de Pablo Buitrón, qué fue de la vida de Pablo Buitrón y cómo se desarrolla esa vida deportiva. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Iván, por darme apertura a este lindo programa, Huella Deportiva. Encantado de estar con ustedes y darles pues mis experiencias a nivel de todo Imbabura, quienes fueron testigos que hicimos una excelente selección. ¿Por qué? Usted me dijo fuera de micrófonos que
se va muy chico a vivir en la ciudad de Ibarra, en la ciudad blanca de Ibarra. Pero que cuando le habían preguntado de dónde es, o si en Ibarra no hay otros equipos, usted le había dicho que no es de Ibarra, sino que es de San Juan de Ilumán. ¿Por qué esa respuesta, Pablito? Sí, justamente como mis padres pertenecen pues a la parroquia San Juan de Ilumán, esa fue mi respuesta. Justamente de Ibarra me dijeron, estamos con el arquero de la selección de Imbabura perteneciente a Ibarra. Les dije, no, que están equivocados. Que mis padres son de la parroquia San Juan de Ilumán, pues y en verdad así fue la contestación. Y el sentido de pertenencia suyo fue sentirse de Ilumán. Exactamente, sí, sí. Pero a pesar de eso, me decía que tiene pocos recuerdos de la parroquia, porque se fue muy tempranamente a Ibarra. Sí, Ivancito, justamente salimos muy temprano. Mi padre nos dio la oportunidad de estar en la ciudad de Ibarra. Creo que las miras de él fue educarnos de la mejor manera. Entonces, la buena decisión que mi padre tomó. Sale de Otavalo, de San Juan de Ilumán, llega a Ibarra y se topa ya con el fútbol, me imagino. Sí, sí, justamente Ivancito, mi padre fue una persona que le gustaba darnos buenas oportunidades, nos puso en un colegio bueno que se llama el Colegio San Francisco, donde yo fomenté el deporte. Pancho, era Pancho. Los Panchos. Ahí fomenté el deporte, pues, y a través del Colegio San Francisco llegué a la selección de Imbabura. ¿Su padre le inculcaba el tema deportivo? Sí, sí, le encantaba. Sé que también mi padre fue arquero, pues, de la selección de Otavalo, del club 31 de octubre. Sí, sí, tenemos fotografías, también un excelente arquero. Sí, ya, él le inculcó. Sí, justamente. Pero usted no le vio jugar, me imagino, o sí le acompañaba. No, nunca le vi jugar, nunca le vi jugar. Ya. A través de las fotografías nos enteramos que también era un excelente portero. Sí. Qué bueno. Empieza el tema de la escuela, pero me imagino que hay un punto digamos, de encuentro con el fútbol. ¿Usted cuándo considera que fue ese punto de encuentro en donde Pablo dice, no, yo quiero jugar fútbol? No ser futbolista, sino quiero jugar, porque en esa época uno no se piensa, ¿no?, en llegar a la selección, a un equipo profesional, sino más bien se dice, a mí me gusta, quiero jugar fútbol. ¿Cuándo piensa que eso pasó en su cabeza? Cuando yo estuve en cuarto curso, ya convocaron a todos los jugadores para el intercolegial de fútbol. Y la novedad que viene el entrenador, pues Aníbal Guerrero, que le decían el Pipa. Era uno de los guerreritos. Ajá, era la novedad, pues, en el Colegio San Francisco. Y yo jugaba de defensa. Pero me acuerdo claramente que el entrenador nos dice, pero no hay quien tape. Yo alcé la mano y dije, yo voy a tapar. Por ahí creo que me salió una tapada media. Una tajada buena. Una tajada buena, me dijo, tú eres el arquero. Entonces ahí me empezaron a preparar. Ya. Cuando ya estuve en quinto curso, fuimos al intercolegial y ya fui nombrado, ya fui llamado a la selección. Ya. O sea, el punto de partida es cuarto curso, más o menos 13, 14 años. 15 años. 15 años. Ya. Pero, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no otro deporte? Bueno, me encanta el vóley, me encanta. Y de hecho, hemos salido buenos voleibolistas, igual en la parroquia también con su padre, con Rodrigo, con Marco Hinojosa, con Sixto. Pero creo que mi inclinación fue al fútbol. Ya. Yo creo que son los genes de mi padre, que fue arquero, y me tocó a mí también heredar esos genes. Heredar eso. Ajá. Doña Clelia, ¿qué decía antes? ¿Qué opinión tenía ella? Le comento que mi madre fue a todos los partidos. ¿Ya? Hasta nos acompañó a Guayaquil a jugar en el Modelo, que para nosotros fue una sorpresa jugar en el Modelo. También estuvo mi madre. ¿Ya? Muy contenta, muy orgullosa. La preparación del señor Guerrero sirve para que usted llegue a la selección Imbabura. Justamente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo le convocan? Porque me imagino que en esa época era como en la época nuestra, que nos llegaba el oficio de invitación, ¿no? Iban a la casa a dejarnos el oficio. Y claro, con eso usted iba al colegio también, porque había que pedir permiso para que tengan cierta, digámoslo así, paciencia con los deberes, cuando a veces uno no se podía cumplir o cuando tenía que viajar. ¿Fue así? Sí, justamente fue por dos cosas que me convocaron. La primera fue por el fútbol, estaba convocado de la Federación Imbabura. Y la segunda también por el atletismo, a través del licenciado Peralta. También fue convocado para la selección Imbabura de atletismo. Ya. Pero pesó más el fútbol. Yo fui al licenciado Peralta, le agradecí mucho, pero que me inclinaba más hacia el fútbol. O sea, hacía atletismo también. También hacía atletismo. Ya. ¿Qué prueba?
Solamente corría 100, 200 y 400. Solamente. Y de hecho tengo 400 metros, tengo medalla de oro. En los Los colegiales. intercolegiales. Ah, qué bueno. Sí, sí. O sea, era una persona de resistencia buena, Sí, de sí, buena sí, resistencia. sí, sí. Y fíjese usted, yo digo, ¿no? Después uno cuando se da cuenta de las cosas, cuando uno ya empieza a palpar el tema del fútbol como algo un poco más serio, uno cuando se juega por jugar, digámoslo así, dice, no, pues el arquero pasa debajo de los 3 palos, no se mueve mucho, no corre mucho, pero uno se topaba con los entrenamientos de los arqueros y prácticamente eran a morir, ¿no? ¿Era así? Terrible, totalmente ¿Ya? terrible. Además que hacíamos la pretemporada, hacíamos montaña, corríamos, terminábamos y los arqueros seguíamos trabajando. Se queda. Era doble jornada, Claro. nos quedábamos trabajando. Era increíble. ¿Ya? Pero como teníamos 17 años jóvenes, no pasa No nada. sentían. No sentíamos absolutamente. ¿Ya? Ahora me supongo que ya no está para esos trotes. No, ¿ya? ahora ya, como que ya quedó todo. Imagínese, yo también ya no estoy para esos trotes. Y ahora ya, antes uno decía, no, se va, rogaba de que no se crucen los horarios para poder jugar 1 o 2, luego irse a jugar en otro lado. Ahora yo digo, mientras menos me comprometa mucho mejor porque ya el cuerpo mismo ya no avanza. Sí, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Pablito, ¿cómo fue la experiencia ya en la selección de Imbabura? Porque hay que recordar que habían 3 arqueros en esa época, ¿no? ¿Sí? Normalmente éramos 11 arqueros. Ya, De los 11 se fueron eliminando y quedamos 4. ya. Para ¿Quiénes con- fueron los arqueros? Estaba como principal, estaba Villamarín de Otavalo, luego estaba Rubén Armijos, estaba yo y estaba Plutarco Viveros. Ya. Entre los 4, Lucho Chalá sacó 3, Plutarco Viveros era menor que ustedes, pero. menor que nosotros, pero Ya. ya estaba parte ya entrenando con nosotros en Ya. la selección. Ya, Entonces ahí tomó la decisión el entrenador, Villamarín, Armijos y mi persona. ya. Villamarín, otavaleño, Armijos, ibarreño, Ibarreño. y usted de Ilumán. Claro. Qué bueno. Por mis padres, ¿no? Claro. Cuando ya se presenta este tema de los entrenamientos en la selección Imbabura, ¿cuál fue la diferencia con jugar así nomás y luego ya saber que se iba a enfundar el uniforme, la camiseta de una provincia, que iba a representar no solo a Ilumán, no solo a Ibarra, no solo a Otavalo, sino a Imbabura, ¿no? ¿Cómo fue esa satisfacción suya? Le comento, Iván, que fue una satisfacción espectacular. El cambio de entrenador que tenían al que teníamos ya con Lucho Chalá fue muy diferente. Fue más técnico, fue más programado, fue más disciplinado. Era una selección, yo creo que muy disciplinada, muy constante para los entrenamientos. Me parece que él viene de estudiar en la Ciudad de México, ¿no? El tema de la dirección técnica del Justamente fútbol. hacía una carrera en México y eso vino a aplicar con nosotros. Justamente. Qué así bueno, fue. qué bueno. Y empieza el tema de la selección de Imbabura y en esa época se da esto que todos, como digo, siempre han comentado que es la Copa en Prode, ¿no? Sí, pues somos la primera Copa en Pro de que nosotros participamos. ¿A quién recuerda, por ejemplo, no sé, de las personas que les acompañaban a ustedes en la selección? Tanto de la parte, digo yo, de los jugadores como de la parte de la parte técnica. Bueno, de la parte, hablemos también de la parte de arriba, por ejemplo, el licenciado Franklin Gómez Jurado, estaba Guido también, no recuerdo el apellido, y de los jugadores siempre, pues con Mauricio Argüello, con Galo Alarcón, con John Minda. Yo creo que éramos un equipo que éramos una sola masa. Ya. Yo recuerdo a todos, a Puga, Carabalí, Jomar Ceballos, un excelente Jomar Ceballos. ¿Quién logró esa consolidación? Porque es difícil, ¿no? Y digo yo, en esa época debió ser mucho más difícil. Porque ahora ya se habla poco de eso, ¿no? Ahora ya se habla poco de esta cuestión de, digámoslo así, de lo que antes se hablaba en el Ecuador, que era el tema del regionalismo, digámoslo así, ¿no? Y en ese tiempo también pesaba, porque yo me acuerdo que cuando íbamos a la selección Imbabura, era el grupito de los ibarreños de un lado, el grupito, los 2 o 3 de Cotacachi en otro lado, los 3 o 4 o 5 tabaleños en otro lado, y nunca había una situación en la que podamos convenirnos, salvo el caso de que cuando ya salíamos y nos tocaba, por ejemplo, nos decían, mira, ¿sabes qué? Vas a compartir habitación con tal, con tal, con tal. Entonces subíamos a las habitaciones y ahí sí o sí tocaba conversar, reírse, y empezábamos como a tener ese roce. Pero me imagino que en esa época también se vivía eso. Pues, Sí, ¿no? sí, sí.
Lo que pasa es que teníamos una directiva muy sólida, muy sólida. Tuvimos médico también al doctor Carrasco de Otavalo, teníamos a don Laurito, el kinesiólogo de Otavalo también. O sea, era tan sólida que fue tan disciplinada la selección. ¿Ya? Muy disciplinada. Y yo, mucho recuerdo a Lucho Chalá, que en paz descanse. Él cogió de Otavalo, cogió de Cotacachi, cogió de Atontaki, él como que unificó a la provincia. Y eso fue lo más importante, por eso que los resultados se dieron. Porque teníamos jugadores de toda la provincia. Y se compactaron sobre todo, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo que antes, pues si alguien iba de Otavalo, 2 entrenamientos, ya no había nadie. Y ya no había nadie más. No, acá fue como que los directivos trataron de que sea la selección de Imbabura. Claro que sí, yo también recuerdo, como digo, tengo esos recuerdos, ¿no? Que nos llamaban a 7, 8 personas y claro, al final aguantábamos los que en realidad queríamos estar ahí, ¿no? Y aguantábamos 2, 3 y nos quedábamos únicamente. Y claro, viajábamos juntos, llegábamos juntos, entrenábamos juntos y regresábamos juntos. Y no había como esa conversación con los compas de Ibarra. Por eso es que yo me atrevo a decir también que, por ejemplo, con la última selección que yo pude jugar de Imbabura, fue con la que más contacto tenemos hasta ahora, ¿no? Pero con las primeras selecciones como que no hubo esa química y eso pues también pesa en el tema de los resultados, como usted dice. Es. Empieza la Copa en Prode y empiezan los viajes. Y me imagino que esos viajes le dejan muchas anécdotas también. Es increíble. Por ejemplo, la anécdota que yo tengo es cuando jugamos en el Modelo en Guayaquil. Cuando nosotros llegábamos, yo siempre digo, estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos y un poco de gente. De fondo jugaba Liga, Barcelona y Emelec Nacional. Triplete, entonces. Triplete. Vamos al descanso, cuando salimos del estadio era repleto, llenito. Era reventar. Y empezó la gente, guayas, y nosotros, imagínense, que fue una anécdota espectacular. Para mi forma de ver, yo creo que fue mi mejor partido en El partido de su vida. en Guayaquil. Ya. De esos recuerdos me imagino que debe tener muchos. Pero usted me comentaba que era el tercer arquero de la selección de Imbabura. ¿Cómo logra llegar a tapar? Bueno, le comento que yo fui muy disciplinado en el arco. Le voy a hacer una anécdota pequeña. Normalmente se entrenaba a las 4 de la tarde, pero yo cogía los 25 balones y me iba a las 2. A hacer mis saques, a hacer mis movimientos, muy disciplinado. Yo creo que eso me dio como para ser elegido también como tercer arquero. Ya. ¿Ya? Cuando fuimos a jugar en la Tacunga, tapó Washington Villamarín. No sé qué le pasó a Washington, pero no le fue bien. Bola que le pegaban Adentro. Adentro, gol. Sí. Luego en segundo tiempo tapó Rubén Armijos. Igual no sé qué le pasó, si le tocó los nervios, pero le pasó lo mismo. Yo estaba en las gradas, ni siquiera estaba abajo. Ni siquiera en la convocatoria, digamos. Ah. Y cuando se acabó el partido me dijo Lucho Chalá que en paz descanse, Pablo, tú me tapas con 3 Esmeraldas. Y jugaban aquí, en Cotacachi. En Cotacachi. Ya debe imaginarse, pues ya uno ya estaba con ese pensamiento que yo voy a jugar con 3 Esmeraldas. Entonces ya la preparación era solo conmigo, ya el entrenamiento era solo conmigo. Ya yo estaba con los 11 y empezamos los entrenamientos. Ya. Llega el partido contra Esmeraldas. Llega el partido. A ver, dígame. Llega el partido contra Esmeraldas, saltamos a la cancha y dan mi nombre y la gente, gritaron. ¿Ya? Porque querían ver a Washington Villamarín. Todo el estadio. Segundo, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Y hay otra anécdota que Lucho Chalá dice, cuando usted regresaba la bola, la que ya podía coger el arco. Claro, todavía podía. Regresamos la bola, yo que le voy a coger, se me suelta. Peor la gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ataca a Esmeraldas, lanza un centro y no sé cómo llegué, cojo, le bajo la bola y se cambió totalmente el público. Que bestia, era Buitrón, Pablo, era una maravilla. Ya. Eso fue que yo sea sólido en el arco. No descansé un solo partido desde que jugué contra Esmeraldas. Desde el de Esmeraldas. Esa Copa en Pro era ida y vuelta, ¿no? O sea, ustedes iban a Esmeraldas, los esmeraldeños venían por acá. Perfecto. Y así Sí, con todas las provincias del Ecuador. ¿Cuál es el partido que más recuerdo? Aparte del de Guayas y el de Esmeraldas que nos comenta. El que recuerdo aquí, cuando jugamos en Atontaki, 2 minutos contra el Puyo Penas a favor de ellos. ¿Ya? Era un caos, todo el mundo era un silencio en el estadio. Y recuerde, Iván, que nuestros estadios eran totalmente repletos, ¿no? Cuando jugábamos de local, todos eran muy llenos. La gente acompañaba. La gente nos acompañaba, les encantaba verlos en la selección.
Ya. Y recuerdo que a los 2 minutos contra Puyo, penal a favor de Puyo. Y recuerdo que mi padre estaba atrás. Ratito que va a patearme, grita, me dice, ¡izquierda! Y yo me boto a la izquierda y le tapo el penal. Ya. Imagínese. Entonces el eco de mi padre que le escuché y me dijo a la izquierda. Y fue una atacada espectacular. Ahí les ganamos 7-0. Y el estadio de Atuntaqui, para que usted le haya escuchado a su papá, debió ser un grito fuerte, ¿no? Porque recordemos que el estadio de Atuntaqui es un estadio olímpico, en donde tiene pista atlética. Le comento que era un silencio antes del penal. Ya. Era un silencio total. Ahí escucho que me grita izquierda. Y yo me lanzo a la izquierda y le tapo el penal. Ya. Luego ya, pues ya la gente era alborotada. Alborotadísima. Ya. Me imagino que conoce los estadios de todo el Ecuador. Sí, hemos jugado en El Puyo, en Esmeraldas, en Guayas, en Tulcán. Sí, todos los estadios. La experiencia en Tulcán también debió ser buena. Sí, ese estadio, si es que es en el estadio de Tulcán, en el estadio que normalmente se juega, prácticamente el estadio es de aquí, las gradas son arribísimas, ¿no? Claro, es como en Bolivia. Es un hueco, ¿no? Perfecto. Y la otra, en cambio, al otro lado las gradas son al nivel del estadio, se puede decir. Exactamente, sí. Aparte de esos partidos, ya una vez enfundado el tema de la camiseta, ¿qué sentía? ¿Qué pensamientos se le pasaban a Pablo antes, por ejemplo, de entrar a un partido crucial, digamos así? Imagínese que ya tenía la seguridad, o sea, yo sabía que era el titular, estaba muy tranquilo, muy confiado en lo que lo voy a hacer. Ya el entrenador confiaba en mí, entonces yo creo que ya era muy sólido en el arco y estos fueron mis frutos para estar... Qué bueno. Pablito, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Vamos a volver nada más en un ratito con más de la vida. Se me ocurren hacer algunas otras preguntas, así es que vamos a volver con eso también. Pero antes de despedir esta primera parte de la entrevista, quiero aprovechar para darle las gracias a los auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, aquí con su matriz, aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. Recuerde siempre, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. También queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Vamos a volver dentro de un ratito nada más. Pero antes, quiero recordarles también que el auspiciante principal es el municipio de Cotacachi, que nos cuenta que hay más sistemas de agua para el vivir bien de las y los cotacacheños. En la comunidad Casarpamba, parroquia de Apuela también, junto a los moradores de ese sector se inauguró el sistema de agua, obra ejecutada con una inversión municipal de más de $45.500. Los trabajos incluyeron mejoramiento de la captación y planta de tratamiento, construcción de 3.140 metros de línea de distribución y 26 nuevas acometidas con medidor. Esta obra nos permite mejorar la calidad de vida de 60 familias de la zona de Intac. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito nada más con más de esta entrevista con Pablo Huitro. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Inauguramos el mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad Irubí de la parroquia de Apuela, con una inversión de $32.000. Los trabajos incluyen mejoras en la captación, instalación de una nueva red de conducción hacia la planta de tratamiento, colocación de 1.872 metros de tubería, adecuación de un paso aéreo, optimización del sedimentador y mejoras en el tanque de tratamiento. Esta obra beneficia a un aproximado de 45 familias. Señor alcalde, agradecerle un mundo por esta obra que nos ha dado acá la comunidad de Irubí, ya que hemos estado esperando por años. Para nosotros venir a Irubí es un gusto, nosotros siempre felices de estar dando alegría con las obras, pero también sacándoles una sonrisa. Pero las obras y particularmente el agua es lo que nos da
felicidad. Muchísimas gracias. Cotacachi se pone bien. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conversando con Pablo Buitrón. Él es ex arquero de la selección de Imbabura, época Copa en Prode. Ya vamos a conversar también porque hay otros clubes a los que ha pertenecido también. Pero antes de eso, pues quiero agradecer a los auspiciantes. Quiero agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, Experiencias Confianza, Cevichería y Marisquería Señor Camarón, lo mejor en mariscos. Solo usted tiene que visitar Cevichería y Marisquería Señor Camarón. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita y al Café Don León. También queremos agradecer a Comercial Pasquel y a Super Pizza Doble Queso. El municipio de Cotacachi, pues justamente el día de hoy está conmemorando pues los 164 años de cantonización con el desfile cívico y la sesión solemne. Se conmemoró pues los 164 años de cantonización de Cotacachi. En la sesión solemne participaron autoridades de la provincia y del país, se firmaron convenios de cooperación interinstitucional en beneficio de las y los cotacacheños, además de la entrega de condecoraciones y reconocimientos a personas y organizaciones que promueven el desarrollo local en ámbitos culturales, sociales y ambientales. Invitados a participar en los eventos programados por los 164 años de cantonización, el sábado 12 de julio es la rendición de cuentas a las 10 de la mañana y el domingo 13 de julio pues se va a desarrollar desde las 7 de la mañana la 28ª Travesía Nacional e Internacional a la Laguna de Cuicocha. Eso va a ser un evento sin precedentes porque desde hoy se ha catalogado desde este año se ha catalogado a la Travesía Nacional e Internacional Laguna de Cuicocha como deporte de alto riesgo. Entonces vayan, aprovechen esta oportunidad también que tienen porque Cotacachi se pone bien. Volvemos con Pablito y esta vez pues habíamos estado conversando de esto de la selección de Imbabura y prácticamente dentro de este trajinar de la selección porque se van dando los resultados, la gente va asistiendo al estadio. Pero sobre todo creo que lo más bonito de todo este proceso que ustedes vivieron es que tuvieron la oportunidad de rozarse con personas que después, como decía en algún momento los invitados, llegaron a ser profesionales, ¿no? Está el caso también de Mauricio Argüello, que precisamente salió de aquí y fue prácticamente a jugar en Liga de Quito y luego en el Barcelona. Pero ¿cómo era esa cuestión? Porque, por ejemplo, ahora digo yo, se dice yo juego en la selección de Imbabura, pero cuando se va muchas veces está la familia, no hay mucha gente en el estadio, se ha perdido ese tema de ir a acompañar a una selección. En ese tiempo me parece que juega un papel fundamental también el tema de que la televisión era muy poco, más era el tema de la radio. No había internet en donde enterarse de las cosas, sino que más bien era un tema de ir a ver el estadio, qué es lo que hacían los muchachos, los jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo se sentía eso? ¿Cómo era para un jugador de fútbol que está recién dando sus primeros pininos el hecho de entrar a un estadio y ver ese estadio lleno, sobre todo cuando jugaban de local? Sí, le comento algo. Yo creo que los equipos profesionales bajaron a vernos jugar porque, bueno, ¿por qué solo lleno los estadios cuando juega la selección de Imbabura de local? Y era justamente porque jugábamos bien. Yo entiendo que por ahí bajaron los directivos de los equipos profesionales y en verdad, pues, ver gente, cómo estamos jugando.
Sé que ahí salió Mauricio Argüello, igual Alarcón estuvo en la selección del Ecuador también juvenil, John Minde estuvo en la Católica, yo tuve la oportunidad de estar también 3 meses en Liga de Quito. Sí, sí, como que sí les llamó la atención por qué los estadios están llenos. ¿Qué características tenía Pablo Buitrón en el arco? ¿Qué le hacía diferente? ¿Qué cree usted que era un sello personal de Pablo? Que otros arqueros a lo mejor lo tenían, pero que no era tan desarrollado, digámoslo así. Le comento algo que siempre me ha gustado, es la persona mía tras el dirigir a la gente. Ya. Porque de atrás usted ve hablar, todo, hablar, gritarle, tu puesto, ven acá. Entonces eso como que era parte de mi personalidad. O sea, nunca jugué callado. Más bien hablé bastante lo que tiene que hacer un portero. Controlar a la defensa y dirigir pues a los... Ahora dicen prácticamente que el fútbol, no ahora, no, pero ahora más que antes, que el arquero es el primer atacante, el primer delantero, se puede decir así, ¿no? Y claro, en ese tiempo era un poco, digámoslo así, mucho más sencillo y más fácil, porque el arquero casi que no jugaba con el pie, porque obviamente si regresaban la pelota había todavía la posibilidad de tomarla con la mano. Y después va cambiando eso, ¿no? Ahora el arquero es uno de los, como digo yo, es un jugador más y tiene que aprender inclusive más que con las manos, con los pies, porque ahora ve que los equipos salen jugando desde el fondo. Antes, digámoslo, desde la línea de meta, cuando había un saque de meta desde el área, se botaba la pelota para que empiece el ataque al otro lado. Ahora usted ve que salen jugando, nunca botan la pelota. Ya en el tema, digámoslo así, más personal, ¿qué cree usted que era la debilidad en cambio de Pablo? ¿Qué era lo que le costaba hacer? Lo que me costaba hacer un poquito era los saques, por ejemplo. Antes usted sentaba y sacaba, como que ahí tenía un poquito que me costaba sacar. Ya, juego aéreo tenía porque es alto también. Sí, juego aéreo. Las 5.50 era mí, eso sí, las 5.50 era mí, toda la vida sí. Por eso que a mí ahora me admiro un poco. Usted ve que ahora los arqueros se ponen bajo los palos. Y arqueros mundiales. En cambio, nosotros antes nos decía el entrenador que los 5.50 era del arquero. Como nadie le puede tocar, entonces usted iba arriba, no tenía problemas. Y como tenía buena estatura, no tenía ningún problema. Qué bueno. Penales me dijo que sí ha atajado. Sí, como 4 penales. Sí. Ya. Sí. Y después viene una historia también con el tema de atajar en la selección de Imbabura, porque esa selección prácticamente me parece que tuvo una participación bastante buena. No sé si es que quedaron campeones, no sé si es que llegaron a las instancias finales, pero la gente hablaba de la selección de Imbabura, porque obviamente había mucha gente que daba de qué hablar, ¿ya? La pregunta que anteriormente le hice, ¿en algún momento cree usted que se marearon con toda esta cosa que les pasaba? Con el tema de que les vayan a ver, de que la gente esté ahí, de sentirse un poco más canchero, de decir, chuta, soy de la selección Imbabura, ve la gente que viene a vernos. ¿Cree que a lo mejor en algún momento también les pasó factura eso, el tema de sentirse ya un poco reconocidos a nivel, digámoslo, famosos, ¿no? Pero también lo digamos, reconocidos a nivel provincial? Claro, eso nos pasó pues contra Guayas, aquí en Cotacachi, en pleno carnaval. Ya. Como tenía mucho respaldo, como que salimos ya un poco confiados y al último minuto nos gana Guayas. Justo al último minuto. Eso fue como que ya nos desestabilizó. Seguíamos bien en el campeonato. Sí, esa fue como que ya estábamos muy confiados. ¿Dónde entrenaban, Pablito? Siempre entrenamos en el Ferro Norte, toda la vida en el Ferro Norte. Esa ha sido, creo que, la mayoría de las selecciones de Imbabura que han entrenado en el Ferro Norte. Siempre hacían eso. Saliéndonos un poco más del tema de la selección de Imbabura, porque eso creo que marcó el tema de su adolescencia, de su juventud. Ya una vez que sale Pablo Buitrón de la selección de Imbabura, tiene esta experiencia también en Liga de Quito, que quisiera también preguntarle cómo fue esa experiencia. Pero también me imagino que no dejó de jugar el fútbol, ¿no? Una vez que salió de la selección de Imbabura. ¿A qué equipos pudo llegar? Por ahí me comentaban el tema del 17 de julio, por ejemplo, que era un club profesional que peleaba segunda categoría. Sí, justamente el 17 de julio fue un club espectacular, muy excelente equipo, creo que era uno de los mejores de Ibarra. Recuerdo claramente que se empezó a hacer los intercantonales, participaba Otavalo, Cotacachi, Ibarra,
y siempre el 17 de julio estuvo adelante, siempre, siempre. Aquí ¿Cómo, vamos. cómo llega allá? ¿Por qué llega al 17 de julio? ¿Por qué no a otro equipo? Por ejemplo, en ese tiempo no sé si había el técnico estudiantil, que también me parece que había en ese tiempo. Creo en que fue Ibarra. por afinidad que me llevaba bien con la familia Rubio, como ellos dirigían el equipo, creo que con ellos hicimos una amistad y fui Ya. a parar el 17 de julio y jugué con ellos mucho tiempo. Ya. Ahí también contaba, me imagino que con entrenador, con cuerpo técnico, Ahí sí para nada. ¿no? Ahí llegábamos, nos cambiábamos y a la cancha y no teníamos absolutamente Ya. nada. Siempre dirigía un dirigente, pero no más, no más. Ya. Que entrenábamos imposible, no, no. ¿Dónde jugaban? Jugábamos en las Cuatro Esquinas, jugábamos en Caranqui, esos son los partidos. Ya. Contra los equipos de Otavalo, Exactamente. de Cotacachi. Eran escenarios que eran césped, ¿no? Que yo sepa, en toda mi vida deportiva jamás he jugado en tierra, a no ser que fue en el Puyo único, la selección de Bobura, que jugamos en tierra. Ya. Todo era césped. Listo. ¿En Ilumán tapó? Sí, tuve el orgullo también de tapar contra el Aucas cuando hicieron las fiestas de Ilumán. Sí, sí, Ya. justamente. Y como Pablo estaba en auge, pues entonces todo el mundo... Había que invitarle. Exactamente, quería verme actuar también pues allá por la tierra de mis padres. Ya. Luego tiene un paso también por algunos otros equipos. Sí, sí, he estado en Luz de América también. Luz de América, que también después terminó siendo club profesional, Sí, sí, ¿no? ascenso también en Luz de América, luego estuve también en el Brazos Club, también pasé Ya. por ahí, el Emelec de Ibarra también. El Estuve Emelec, el señor Ponce, me imagino que estuvo por ahí. No, es Marco Tabur. Ya. El creador del Emelec, sí. También estuve en San Sebastián de Otavalo, en el Riverton, en los Solterones. Sí, Ya. sí, sí. Una vasta experiencia, Sí, entonces. sí, una vasta experiencia. Sí, sí. Si yo le tuviera que preguntar, por ejemplo, ¿con qué etapa de su vida se quedaría? ¿Qué me contestaría? Regresaré a mis 17 años. ¿Sí? Sí, sí, regresaría a mis 17. ¿A qué día en especial? Yo llegaría justamente cuando fui nombrado el tercer arquero de la selección. ¿Ya? Es un recuerdo que a usted le deja marcado. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de especial? Especial fue que fuimos 11 arqueros. Imagínense, cuando iban ya a nombrar los 25, era un nerviosismo total, ¿no? Me tocará mirar a la casa, ¿no? Pero fue tan marcado cuando escuché Pablo Buitón, no tiene idea. ¿Ya? No tiene idea. ¿Cómo llegó Pablo a la casa después de haberse quedado en la selección? No, pues yo salí corriendo y le dije a mi padre que estaba convocado a la selección. Sí, Ya. sí. Ujú. Y la reacción de Me don- abrazó y me dijo, te felicito, hijo. Sigue adelante y sé responsable. Ujú. ¿Sus hermanos ninguno juega fútbol? No, no mucho, no para nada. Yo creo que de mi casa, de mi familia, es el único que le hace al deporte. Ya, qué bueno por ese lado también, porque en realidad haber hecho historia con una selección tan buena y con una selección, como digo, siempre dejó en alto el tema del fútbol en Imbabura, y haber sido parte de esa historia también me imagino que es importantísimo. Anécdotas en los viajes. ¿Quién era el molestoso? Siempre Mauricio Arguello con Joe. Ya. Eran los dos únicos, los más molestosos. Inquietos. Inquietos. Mauricio y John Minda. y John Minda. Siempre estaban los dos juntos. Ya. Jomar, ¿dónde quedaba? El más calladito. Jonas como que era así más callado, un poco hasta que se haga el grupo, pero igual ya luego Jonas también ya fue. Ya. Ya estuvo con nosotros ya. ¿A quién le tenían, por ejemplo, como nosotros decíamos, de pisado el poncho, como se dice? ¿A quién le molestaba? Creo que siempre a los de Otavalo, a los de Atuntaqui. En este ¿Quién caso, estaba de Otavalo, por ejemplo, en esa? Estaba José Garzón. y el Washington hermano- Villamarín. Él también me imagino. Bueno, Washington, él desertó la selección. Ah, ya. Él, como ya yo empecé, al tercer partido él Ya no fue. Ya no fue. Ya. Quedó Rubén Armijos. Ya. Como que me acuerdo de David y de Pepe Garzón de Otavalo. Ah, el Pipo Pérez, pues. Ah, ya. También el Pipo Pérez también estuvo con nosotros. También era molestoso. También molestoso. Y aquí de Cotacachi estuvo Yomar, callado, pero... Ya. Solo Jomar de Cotacachi. Solo Yomar de Cotacachi. Ya. Y imagino que la mayoría eran de Ibarra y del Valle. Del Valle, ajá. Qué bueno. Justamente. Luego de esta Copa en Pro, me decía usted que tiene un paso por los entrenamientos de liga. Sí, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué liga?
¿Por qué no el Nacional? ¿Por qué no el Aucas? ¿Por qué no otro equipo? ¿Por qué Porque Liga? como liga vinieron a llevar al Mauricio Argüello cuando hicimos un partido amistoso, entonces como que nos vieron jugar y nos dijeron, ustedes quieren ir. Y es una anécdota. A probar. A probar, y el Mauricio no me va a dejar mentir ni galo. Nuestro pase fue por 6 balones que le dieron al club 17 de julio. Imagínense, Ya. son 6 balones. Y ustedes no En el recibieron ni caso uno. mío. El caso de Mauricio creo que fue los balones al Brazos Club. Ya. Ujú. Y no recibieron ni un Para balón. nada. Nosotros no nos dieron para nada, eso fue el pase. Ujú. Llegan a Quito, entrenaban en ese tiempo, me imagino que en el Parque La Carolina, me parece que No, entrenaban. nosotros entrenábamos ya abajo en Pomaski, ya había ya. Más que ya tenían el complejo de Liga Deportiva Universitaria. Ya, Nosotros llegamos allá, wow, pues 1, 2, 3 canchas, es increíble. ya. ¿Y con quién se toparon allá, por ejemplo? Y yo recuerdo conocidos nada, estaba Berrueta, entrenaba Grimaldi, estaban Áñez, Patricio Gallardo, Chiche Cáceres, Ya. unos jugadores. ¿Y cómo llegar allá y toparse con los que uno se oía en la radio, ¿no? O sea, ¿cómo es esa experiencia? Es una experiencia linda. Primeramente, como que le ven así nomás, y este guambrito, ¿qué hace acá, no? Pero a la larga se dan cuenta que el futuro es la juventud, pues, ¿no? Y de hecho, me acuerdo claramente, no le llamaron ni siquiera a Mauricio Argüello a los entrenamientos. Estábamos nosotros a un lado, quien le llamaron fue a Galo Larcón. Ya, Le llamaron primero a Galo Larcón. Él fue el primero que ya estuvo pisando ya con los titulares. ya. Linda experiencia. Nosotros las mallas viendo la Galo, qué hacía y qué no hacía. Ustedes en la otra cancha. En la otra cancha. Ya. Siempre nos dejaban en las canchas alternas, siempre. Ya. Ujú. Cuando regresa de esta experiencia, me imagino que viene acá a jugar ya en los equipos que usted me dijo. ¿Cómo viene Pablo? O sea, bien conforme de lo que se hizo, lamentablemente mi padre tenía otro pensamiento de que tenía que educarme, tenía que preparar. Decía que los futbolistas se dedicaban solamente a tomar, pero las cosas, mi padre se equivocó y antes una orden de mi padre, te regresas y te regresas. Sí, pues le dije, papi, no tengo ningún problema, yo me regreso. Ya, se regresa y creo que por esta cuestión de haber sido parte de la selección y todo, decide seguir una carrera universitaria apegada al tema deportivo. Sí, ya justamente antes de ya seguir la carrera universitaria ya estaba trabajando de profesor de educación física en el Colegio Nacional Atahualpa. Luego hice un cambio al Colegio Universitario Bilingüe de Ibarra, donde permanecí 15 años en el colegio. Ya, y ahí saca la carrera de profesor de educación ahí física. estábamos ya más sólidos. ¿El tema de la selección de Imbabura pesó en esa decisión? ¿Pesó en el tema de inclinarse por el tema de la profesión de la licenciatura? Yo creo en que educación sí, física? porque uno se ha practicado el fútbol, el atletismo, el vóley, entonces como que sí estaba dirigido a ser profesor de educación física. Le voy a hacer una pregunta que no le he hecho a ninguno de los compas que han pasado aquí de esa generación. ¿Se acuerda usted los apodos que tenían los compañeros suyos? Claro que me acuerdo, Ya. claro. Por ejemplo, Pugacho, ¿A quién le decían Pugacho? a Puga. Ya. Ajá. A Galo Alarcón le decían el cachimono, pues. A Marcos Argüello el flaco, a mí me decían el buitre. Esas son las... A Yomar. A Yomar el patojo. Y no vamos a contar por qué. ¿O No, quiere contar? Bueno, Yomar le decíamos patojo porque siempre en los mejores partidos quería lesionarse. Ya. Pero el entrenador no le daba tiempo. O sea, patojo, ven. Por eso le dejamos de patojo Ya, Yomar Cepeda. el patojo. Qué bueno. Ya una vez pasada ese tema lo del fútbol y ya una vez usted con su profesión, ¿usted influía en el tema, ya una vez como profesor, influía en el tema de sus estudiantes como para que ellos se enamoren del tema del deporte? Claro, justamente en el colegio bilingüe, yo fui quien sacó la primera selección del colegio para intercolegial de fútbol. Ya, Yo estaba motivado, entendía ya del fútbol, entonces sí. la primera participaba, selección la de los primera. Manzanillos. No era Manzanillo. Eso es bilingües. El Sánchez o Ah, el Sánchez, sí, tiene razón. El bilingüe es otro. Ya. Sí. Era de los jesuitas. Y participan. Participamos, ¿Qué tal les nos fue va? bien, quedamos terceros, nos fue bien. Ya. Por primera vez un equipo que salga al intercolegial nos fue súper bien. Y esa fue su experiencia ya, digámoslo así, del otro lado. Empezar a pensar ya de pasar de jugador, pasar de la persona que tenía que responsabilizarse dentro de la cancha a la persona que tenía que responsabilizarse fuera de ella. ¿Cómo fue ese cambio?
Un cambio drástico, pues usted sabe que ya estar dirigiendo a 500 estudiantes para uno ya es difícil, tienes que escoger, formar la selección, mira bien, mira mal, pero uno trata de salir adelante. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Pablito, ¿alguna otra anécdota que usted se acuerde, que tenga en la memoria? Decía también, antes de que se acuerde de la anécdota, que también juega bien el vóley. Sí, sí, sí. El ecuavóley. El ecuavóley, siempre he jugado bien el ecuavóley. Me encantaba el ecuavóley también. Hemos participado en campeonatos en el norte. Siempre hemos estado activos en el deporte. Ponedor me decía que es. Ponedor. Ya, me imagino que por la estatura y por haber aprendido el arte con las manos también. Dice que un buen portero es un buen voleibolista. Ya. Qué bueno. ¿Y experiencias dentro del vóley? Sí, sí, campeonatos en el norte. Hemos, por ejemplo, ¿Con quién, por ejemplo, ahí? ¿Con quién jugaba? Jugaba con un amiguito que se llama Billy, que paz descanse, y con un amiguito Choa, que jugábamos perfecto. Ya. Éramos el trío que Se comprendían bien. Nos comprendíamos. Sí, Ya. Y los campeonatos en Ibarra eran buenos, ¿no? muy duros, muy duros, muy duros. Ya. Aquí, ¿contra quién, por ejemplo, era duro jugar? Por ejemplo, con el Chance, que no sé si escuchaba. Ya. Él era durísimo. Ganaba. Nos ganaba, les ganaba. Sí. Ganábamos. Usted sabe que en el ecuavóley siempre son las revanchas. Pues, Ya. que le gana al uno, le gana al otro. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, Pablito, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto y nos va siempre a quedar corto. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué le dejó el fútbol a usted? A mí el fútbol me marcó ser muy disciplinado en el deporte. Eso fue mi parte fundamental. Fue mi mejor éxito que lo hice. Lo cumplí con éxito, como le vuelvo a repetir, por lo disciplinado que fui. Ya. Nunca me desvié, nunca estuve por el alcohol, absolutamente nada. Siempre fui muy correcto. Yo creo que ese fue el paso principal para yo llegar a la selección de Ibarra. El ser disciplinado. Una persona que es disciplinada llegará a todas las cosas. Ya. ¿Qué legado les está dejando usted a las generaciones que vienen, a sus hijos? Me imagino que a lo mejor debe tener ya nietos, nietas. ¿Qué piensa que les dejó con ese trajinar durante su periodo de deportista? Siempre les comento que estaba en la selección Ibarra, les indico videos, les indico las fotografías, les digo que me encantaría que ellos sean partícipes de alguna selección. Y de hecho ya tengo una nieta que está jugando muy lindo el voleibol. Ya. Tiene 14 años. Está perfecta, ya como que también heredó parte del abuelo. Qué bueno. Para mí una emoción, una satisfacción de que alguien también ya tome la posta. Ya. También tengo un hijo que le entra al deporte. Sí, le gusta también. Qué bueno. Por último, ya para conocerle un poquito más fuera del ámbito deportivo, la comida favorita de Pablito. Todo. Todo. Soy de todo, no tengo comidas favoritas, lo que me dan, no hay ningún problema. Ya, entonces si es que vamos por ahí por Ilumán, nos comemos el respectivo caldito de 31, que por ahí es rico también. Puede ser. O las tortillas también, ¿no? Las tortillas que son características de ahí de la señora creo que es pariente de don Elvis Miño. La mamá, la Paquita. La Paquita, ¿no? Claro. Listo, ahí nos estaremos encontrando entonces ya mismo las fiestas, entonces la invitación está hecha a las tortillas también. Listo, muchas gracias. Pablito, si tuviera a lo mejor que arrepentirse de algo que haya hecho o que no haya hecho, algo que usted tendría que contestarme ahí. Yo creo que no. ¿No? No. Todas las etapas de su vida vividas con... Han sido, creo que he dado los pasos que tenía que dar. ¿Ya? Sí, me casé muy joven, me casé de 19 años, pero aquí estoy, ¿no? Por eso le digo, la disciplina es la disciplina. Voy casado 40 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he sido muy disciplinado, pues, y he respetado a mi esposa y hemos salido adelante con ella. Qué bueno. Hoy por hoy está radicado en la ciudad de Quito. Sí, estamos bien en Quito ya aproximadamente unos 20 años. ¿Ya? Ya me imagino que el deporte ha quedado un tanto de lado. Sí, ya, por ejemplo, el fútbol ya no. El fútbol lo hemos dejado a un lado. ¿Vóley sí? A la historia, el vóley sí. Ya. Continuamos como ya una recreación nada más. Claro, un competitivo. Exactamente. Entonces ya vamos a armar un partidito de vóley o de fútbol y ahí le invitamos también a Pablito para que nos... Y de una vez al Patojito. Al Patojito, ahí le invitamos. Pablito, le quedo muy agradecido. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Esta ha sido la entrevista con Pablo Buitrón. Ya vamos a invitarle porque
ahorita que usted lo nombra también, hay una deuda pendiente y es con Galo Alarcón, que también hay mucha gente que lo ha nombrado y creo que te es importante también que él venga y nos cuente su historia. Por mi parte, pues les agradezco mucho por haber estado aquí. Siempre es grato para ustedes y para nosotros más que todo, presentarles a ustedes estas entrevistas porque nos damos cuenta, ¿no? que hay muchas personas que son valiosas y sobre todo que siguen por ahí su rumbo calladitos, sin levantar mucho polvo, pero que en realidad detrás de ellos hay mucha historia y muchas anécdotas y sobre todo, como dijo Pablito, hay mucha disciplina, mucha dedicación, mucho sacrificio también, porque el tema de que una persona pertenezca a una selección de Imbabura, en donde a lo mejor no se le da un rédito económico, sino más bien es el gusto y la satisfacción de estar ahí, siempre conlleva el hecho de invertir un recurso que no vuelve, que es el tiempo, ¿no? Y claro, ese tiempo de uno vivido ahí le deja las experiencias para uno, que es este tema que nos decía, ¿no? El tema de la disciplina, el tema del amor propio, el tema del sentido de pertenencia, y eso es algo que no se puede cambiar a lo mejor por alguna otra cosa. De mi parte le agradezco mucho a Pablito, y con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana. Únicamente déjenme recordarles que estamos gracias al municipio de Cotacachi, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Rielito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a la Cooperativa de Transporte y de Provisión Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isablita, a Super Pizza Doble Queso y a Café Don León, este café que me ha servido el día de hoy como invitado. Recuerden que Chuya Vida tenemos desde un ratito, así que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto, que eso no le quita nada a usted, y sobre todo haga deporte, que eso es un cheque postfechado para cuando usted esté un poquito más avanzado en edad y pueda valerse por sí mismo. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.